Chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la manga Raglan. Vean cómo se escribe de esta manera, pero también lo podemos encontrar que se escribe con la N antes de la G, Raglan, ¿sí? Estas dos viene siendo lo mismo. Y lo pueden buscar para que vean en Google, para que puedan ver que hay dos opciones. O sea, no nada más es una, se escribe también de esta manera, Raglan. ¿Ok? Y tenemos la tabla de claves y marcas que se van a utilizar en esta ocasión. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Nuestros moldes base de la blusa. Es lo que vamos a utilizar, talla 44. Y tanto el delantero lo vamos a calcar para hacer el procedimiento. ¿Ok? Para hacer el primer procedimiento, porque son varios procedimientos en esta ocasión, ¿sí? Se va a marcar primero lo vamos a hacer aquí, quitándole el centímetro de costura en el hombro, que es donde vamos a trabajar. Y vamos a darle todo lo que es el largo del molde, todo el contorno para calcarlo. Y para que ustedes puedan ver cuál es el primer procedimiento. El primer procedimiento se da en la parte del cuello, se mide el cuello y se divide entre 3 y se une hacia la sisa. Y ahorita lo vamos a ver cómo es realmente el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, es el delantero, ¿sí? Esta es la blusa delantera, es la que vamos a trabajar, talla 44. Recuerden que tiene unos puntos aquí, que es lo de la pinza. Estas son las pinzas. Que acuérdense que estamos trabajando la base de la blusa. ¿Ok? Y ahora vamos con el talle espalda, bueno, la base de la blusa espalda. ¿Ok? Igual, aquí se le quita, como es el procedimiento acá en la parte de arriba, se le quita el margen de costura, porque se supone que la blusa base, y en otros videos los invito a que pasen a verlo, ya les expliqué cuál es la base de la blusa, que la utilizamos para varios modelos, y por eso se las quise mostrar, ¿sí? Cómo se usa en esta ocasión la base para la blusa con este tipo de manga, ¿ok? Y vamos a marcar también la espalda, todo el contorno, la marca de las pinzas. Y vamos a hacer el procedimiento también aquí. En ambas blusas, tanto delantera como espalda, podemos ver cómo se va a trabajar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tomar con una cinta métrica y vamos a medir lo que es el cuello, el contorno del cuello, ¿sí? Vamos a ir pegando la cinta, girando para saber cuál es la medida que nos toca, ¿ok? Aquí ya marcamos una medida 12.5 y entonces dividimos entre 3, ¿sí? Como nos toca, bueno, lo vamos a hacer. Recuerden que como es una talla más grande, bueno, podemos hacer una talla más chica y evidentemente va a ser otra medida del cuello, si crece y sí puede ser más pequeña. Por eso es se dice que se divide entre 3, ¿ok? Vamos a hacer con el marcador. Se divide entre 3, ¿sí? El primer tercio es el que se va a utilizar. El primer tercio del hombro sería el primero o el que está pegado hacia el hombro, hacia la sisa, ¿ok? Se hace con una línea recta la unión. Unimos aquí hasta donde vean cómo se hace aquí. No podemos unirla hasta el final, sino aquí donde empieza, termina más bien lo que la curva, ¿no? Que da la vuelta y a donde termina la curva se hace una recta. De esa recta que se va a hacer, se divide a la mitad, ¿ok? Yo siempre les recomiendo como un tip que es más rápido y bueno, en este caso el tiempo nos apremia. Es mejor hacerlo lo más rápido posible para que a ustedes se les facilite. Se toma la cinta métrica y es súper rápido, se divide a la mitad
Y así sacamos nuestra mitad. ¿Sí? Y ahora, ¿qué se va a hacer? Medio centímetro. Se marca medio centímetro hacia arriba. Es donde vamos a dar medio centímetro. Es muy pequeño porque es pequeña la curva y se une con la curva sastre, porque con la curva francesa es como más pequeña. Entonces vamos a unir de esta manera la curvita que hacia lo que subimos hacia la mitad de ese pequeño espacio y lo volvemos a unir, ¿ok? Y esta vendría siendo una pieza que nos va a servir para hacer nuestra manga. Ahora vamos con la otra parte. También se hace exactamente lo mismo. Medimos todo lo que es el contorno cuello o el escote, como lo quieran llamar. Aquí el escote lo ponemos, ¿sí? Y vamos girando y vamos viendo cómo nos toca, ¿ok? Aquí nos toca a 9 y vamos a marcar 3 centímetros, luego 3 centímetros. Se divide igual que allá entre 3. Y aquí marcamos lo que nos dio entre 3 tercios. Y ya tomamos un tercio con la recta y unimos. Vean, en la primera, el primer tercio hacia del hombro, ¿eh? Recuerden que es del hombro donde se va a marcar. Y entonces unimos a donde termina la recta de la curva, porque esta es como más recta y luego la curva, ¿sí? Hay una continuidad. Si ustedes se fijan, si yo lo hago hacia el extremo aquí, pues no, porque quedaría encimado. Debe de ser como una continuidad de la manga. Y ahora vamos a dividir. Dividimos, como les digo, a la mitad con la cinta métrica, que es mucho más rápido, ¿sí? Y con los milímetros que llega a tener, las medidas a veces es más exacta con la cinta métrica. Es un tip que yo les doy y es mucho más rápido. Ahora vamos a agarrar otra vez la sastre y la unimos. De la curva de la sastre a nada. Volteamos la curva sastre y la unimos otra vez. De la profundidad de la curva de la sastre a nada. Si se fijan, hay una continuidad y esta es la pieza realmente que necesitamos. Pero nos está haciendo falta un punto. El último punto para hacer el siguiente procedimiento, porque son varios procedimientos, es bajar 1 centímetro. Aquí bajamos 1 centímetro. Y lo mismo de este lado. Se baja 1 centímetro. ¿Sí? Se baja 1 centímetro. Y nuestro procedimiento lo vamos a unir con esta, con la curva que se subió, ¿ok? Unimos así y vean, esta sería nuestra manga. Digamos, una parte de nuestra manga, porque ahorita lo van a ver, son varios pasos que hay que seguir. Aquí por el marcador, recuerden que yo uso marcador para que ustedes puedan ver en el video, pero ustedes sí les recomiendo que usen lápiz y goma para que si hay un error, pues ustedes lo puedan borrar, ¿ok? Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya terminamos el primer paso. Vamos a hacerlo, yo me adelanté para no perder mucho tiempo. Ya hice en papel bond, es lo primero que se va a hacer y aquí está marcado el procedimiento, ¿ok? ¿Por qué se necesita en papel bond? Porque hay que unir la manga con el hombro y ahorita lo van a ver, ¿sí? Entonces yo ya tengo mis 2 moldes en papel. El mismo procedimiento que ustedes están viendo aquí, aquí ya está hecho, ya le bajé, pero ahora con papel bond. Y lo vamos a hacer con el siguiente paso. Este es el primer paso y ahora vamos al segundo paso. Y este es el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a poner la manga, la vamos a calcar en nuestro papel bond ya limpio. De ahorita ya pasamos a otra hoja y lo marcamos, ¿sí? Con marcador. Lo voy a hacer con un marcador verde, ¿ok? Para que se distinga cómo va a quedar la manga rangla o cuál es realmente la pieza que corresponde a la manga rangla. De preferencia, siempre hay que tomar
discúlpenme, no les dije, pero es una línea central. Tomamos la línea central y sobre esa estoy haciendo la manga, sobre la línea centro. Lo voy a hacer con una pluma para que no se pierda. Esta línea debe de coincidir con el centro de la manga, ¿sí? Esta sería, y obviamente acá abajo igual, ¿ok? Tiene que coincidir. Entonces ya ahorita yo la marco, la manga, todo el contorno, la hago en verde para que se distinga. Pero ese es un tip, para que yo pueda marcar esta manga, tengo que tener una línea centro y sobre esa línea centro debe de coincidir mi manga, el centro de la manga con el centro de esta línea, ¿sí? Coincide en esta línea con el centro de la manga, ¿ok? No se pierdan ahí porque sí es un poco más complicada que las anteriores, pero es una manga que es muy bonita y que se usa mucho en ropa deportiva y lo van a ver ahorita, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Después de que yo ya marqué, voy a quitar mi manga base para que ustedes vean que ya está marcada. Ya la utilizamos. Acuérdense que los moldes base siempre nos van a servir para hacer infinidad de diseños y en esta ocasión lo van a ver. Ahora vamos a pegar esta, es la parte delantera con lo que es la, ¿cómo se llama? La manga. Pero antes, disculpen, hay que hacer un procedimiento. Hay que marcar voy a hacerlo con verde para que se distinga. Vamos a marcar 5 centímetros hacia la parte delantera, 5 centímetros hacia lado delantero, vamos a poner una D, y 2,5 hacia el lado espalda, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner ahora, en ese punto de referencia yo voy a colocar mi talle delantero de la blusa, ¿sí? Pero siempre del centro hacia los 5 centímetros, ¿sí? Y vamos a ver cómo se une la manga con nuestra pieza, ¿sí? Para que ustedes vean el procedimiento, ¿ok? Vean aquí. Ahora vamos a marcar lo que es, aquí lo estoy haciendo con un Durex para que sea como más práctico porque yo ya me adelanté a hacer esta, ¿ok? Ahora vamos a colocar la otra parte que es la espalda y también la vamos a poner, fíjense de dónde, del centro, lo vamos a hacer hacia los 2,5 centímetros, ¿sí? Entonces ahí este es como mi punto de referencia donde voy a pegar mi manga, mi centro y mi 2,5. Y ese es como mi apoyo para el procedimiento que lleva la manga, ¿sí? Bueno, aquí no sé si recuerden que lo hicimos con marcador. Es pesada el molde. Entonces con un marcador lo hicimos y lo pusimos en negro el procedimiento. Ya después yo lo hice con el papel bond, porque como les digo, sí es tardado el procedimiento y es un procedimiento de varios pasos. Ya vimos el primer paso y estoy ahorita en el segundo paso, ¿sí? Vamos a pasar también al tercer paso y ahorita lo van a ver. Cuando ya nuestra manga esté terminada totalmente, se va a ver el siguiente paso, ¿sí? Ya separadas las piezas. Ahorita estamos uniendo las piezas, tanto de la manga como del talle, ¿sí? Delantero y espalda, ¿sí? De la base, ahí está. Entonces, ahora vamos a pasar por donde ya lo habíamos hecho anteriormente. Estas ya tienen el procedimiento anterior, pero lo tengo con lápiz. Ahora se los voy a marcar con la regla sastre para que hagamos la manga rangla. Entonces, solamente lo voy a pasar por el lado que va a quedar mi manga, únicamente.
¿sí? Entonces ustedes se van a percatar que la raya recta que anterior pasamos ya no se va a marcar, solo se va a marcar la parte que está curva, lo que hace lo de la manga. Y ahora vamos a hacer el centímetro que también bajamos anterior, también se va a marcar con verde, ¿ok? Y esta sería la parte que se va a marcar, ¿ok? Y así quedaría. Pero ahora nuestra manga, que la separamos de nuestro talle, va a ser otra. Esta parte de aquí, esta es lo que es el talle. ¿Cómo va a quedar el talle con este corte y se baja aquí 1 centímetro? ¿Cómo va a quedar el talle? Y aquí se baja 1 centímetro. Ese sería lo que es el talle. Ahora vamos cómo va a ser la manga. ¿Cómo la vamos a separar de lo que acabamos de hacer? Bueno, la vamos a pasar abajo, aquí, se transparenta en esta parte del papel, por eso es un papel delgado, se transparenta la parte de la manga. Y esa es la parte de la manga donde nosotros vamos a subir por acá. ¿Sí? Es por acá, luego acá y subimos acá. Esta sería nuestra manga. Tenemos que pasar porque acuérdense que se une, pero aquí ahora lo que hacemos es por esta parte de aquí y esta es nuestra continuidad, ¿sí? Entonces, esta es todo esto de aquí, así es nuestra manga, ¿ok? Y esta parte de aquí, junto con el centímetro, es nuestro talle. Pero no se preocupen, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es cómo van a quedar ya las piezas separadas. Pero antes les tengo que decir que tenemos que cerrar. Estas dos piezas se cierran para que se termine de que la manga quede totalmente separada de los talles, pero pegada de esta parte de aquí que se separa. ¿Sí? Aquí se cierra, cerrar. Bueno, lo voy a poner aquí para que no se pierda con los números, cerrar. ¿Sí? Nosotros unimos esta pieza con esta pieza y se cierra. Y ahorita lo van a ver cómo quedaría ya cerrada la pieza y cómo quedaría la manga separada totalmente del talle. ¿Ok? Entonces, eso sería todo el procedimiento. ¿Ok? No se pierdan aquí, a ver si no se confunden, porque aquí es, pero ya ahorita cuando lo vean con papel Crapsena, se van a ver la diferencia, ¿sí? Vean, todo esto es mi manga hasta abajo, pero este es mi talle para acá y este es mi talle hacia acá. Esta es la espalda y este es el delantero, ¿ok? Les voy a poner aquí. De delantero, blusa, perdón, es la blusa, es la base de la blusa, espalda y la blusa delantera. ¿Y qué talla es? También recuerden que aquí decimos la T, que significa talla 44, y aquí es la talla 44 también. Aquí están los puntos de las pinzas, ¿sí? Pero aquí no hay problema, aquí nada más es para que ubiquen qué talla es ustedes. En realidad las claves y marcas deben de ir siempre en el papel Crapsena para que cuando ya guardemos o lo volvamos a reutilizar, podemos utilizarlo varias veces, no nada más para una blusa, sino para varias blusas, ¿sí? Le podemos combinar, podemos hacer con combinaciones la manga de un color y el cuerpo de otro, o toda la blusa del mismo color, ¿sí? Pero ahorita yo les presento la siguiente parte, cómo quedaría en papel Crapsena, cerrado aquí, ¿sí? Y las piezas separadas. Al momento se los presento. Y ahora ven el último paso, pero antes les voy a decir, por si sienten alguna confusión, que en la parte de acá se pega, o sea, cerrar, no lo especifiqué, quizás no me vayan a entender, que cerrar significa que lo vamos a pegar, estas dos piezas se unen. Esta pieza es como una especie de pinza, se une con esta, y por lo tanto esta queda más pequeña. Si ustedes se fijan aquí, así quedaría. Lo vamos a hacer en otro papel, sería otro procedimiento. Aquí yo, por ejemplo, este es el procedimiento que yo hice. Se pega, vean, estas son la pieza, lo hago, esta totalmente la manga, se calca y después la pego
para que se haga más pequeña. ¿Ya vieron? Entonces se hace más pequeña y ese es el procedimiento. ¿Qué pasa aquí? Ahora, aquí nosotros tenemos que hacer coincidir que lo que es nuestra sisa coincida con la sisa. Por ejemplo, les voy a poner las claves y marcas, ¿sí? Entonces, las claves y marcas viene siendo el hilo de la tela. No olviden que la manga siempre va a ir al centro, el hilo de la tela. HS significa que es la hoja superior. Y aquí lo vemos, hoja superior viene siendo el delantero. Deben de coincidir la hoja superior con el delantero, ¿ok? Y aquí vamos a poner que es blusa delantera, ¿ok? Aquí están los puntos de la pinza. Y ahí vamos a poner ahora el hilo de la tela. Acuérdense que siempre se pone el hilo de la tela como están aquí en las claves y marcas, ¿sí? Ahora es el doblez de tela, iría aquí, doblez de tela, y la T, que significa talla, aquí se tapó un poquito, talla, entonces la T de talla son 44, y aquí lo mismo, hacemos el hilo de la tela, doblez de tela, las pinzas se marcan. Esta es la blusa, espalda, ¿sí? Talla 44. HI sería acá, que es la HI, como lo vemos aquí, es hoja inferior. La hoja inferior debe de coincidir con la pieza de espalda. ¿Qué vamos a hacer para que coincidan? Tenemos que medir toda esta parte de aquí que es la manga, la sisa, que coincida con la sisa y con el cuerpo. Igualmente aquí debe de coincidir con el delantero, deben de coincidir porque se van a ensamblar. Recuerden que cuando nosotros confeccionamos se ensamblan las piezas. Esta pieza debe de coincidir con esta que se va a coser porque si no, no se podría quedar el ensamblado. ¿Sí? El ensamblado quiere decir que deben de coincidir a la hora de que coso. Debe coserse esta con esta pieza. Entonces, si esta pieza es más pequeña que esta, tenemos que hacerla que coincida. Y en esta ocasión sí pasó. Yo la medí y me hizo falta esta parte de acá. Aquí es el margen de costura y esto es lo que no me hizo falta. Depende la talla que vayamos a hacer. En esta ocasión, pues realmente fueron 2,5 centímetros aproximadamente lo que se le aumentó para que coincidiera. Mira, sí, son exactamente 2,5 centímetros que se le da de más para que coincida con nuestra sisa. Lo mismo de este lado, tenemos que hacer que coincida. Es con el margen esta ya tiene margen de costura y le damos 2 centímetros. En esta ocasión serían 2 centímetros esta parte de aquí para que coincida con lo que es la espalda, ¿ok? Porque van a confeccionarse, van a unirse estas piezas con esta pieza. Y todos llevan ya margen de costura. Entonces, nada más que aquí yo les quise marcar más lo del margen de costura porque es importante lo que es la manga, ¿ok? Este sería el margen de costura y lo que se le aumentó. Y nosotros ya podemos confeccionar con estas plantillas, bueno, estos moldes, perdón, que en Craftsena son moldes, ya las podemos utilizar para hacer una prenda y confeccionar la manga rangla o ranga, la rangla, ¿ok? Acuérdense que lo podemos encontrar en estos dos nombres y ya vemos las claves y marcas que tiene nuestro molde, ¿sí? Entonces, sí recuerden que son varios pasos. El paso que a lo mejor lo omití y que es pues un poquito complicado es el ahora de unimos estas piezas y pegamos. Se pegan porque es papel, ¿sí? Entonces ya queda más pequeño porque se unieron, ¿ok? Y entonces eso sería todo como queda la manga rangla. Yo les muestro una blusa como la que traigo, es de manga rangla. Vean cómo está, podemos hacer una prenda que sea con un color las mangas y el cuerpo con otro color, ¿sí? La parte del talle y la espalda puede ser de otro color o incluso puede ser del mismo color. Pero creo que aquí en esta combinación se puede distinguir realmente cómo es la manga rangla, ¿sí? Y eso sería todo, espero que les guste, que me den like y que se suscriban. Gracias,
A todos los que se han suscrito, se los agradezco mucho por su apoyo y espero que pues les guste. En esta ocasión yo sé que es un poco más complicada que otras blusas o que otras mangas, en este caso son mangas las que estamos trabajando. Sí es más complicado porque son más pasos a seguir, pero espero que les haya quedado claro. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Denme like.